Decididamente, pensó Pedro, no me comprende o no quiere comprenderme. Será mejor no decirle nada. Se fue a cenar a casa de la princesa María. Al cruzar las calles no pudo rehuir el deseo de contemplar los restos de las casas incendiadas. Las altas chimeneas que se elevaban en medio de los escombros le recordaban las poéticas ruinas de las orillas del Rin o del Coliseo. Los cocheros, los transeúntes, los carpinteros que cerraban tablones, los mercaderes, los tenderos, todos cuando encontraba su paso parecían fijarse en él y decirse, ah, ya está de vuelta. Al llegar a casa de la princesa María le pareció que todo había sido un sueño y que solo había visto a Natalia en su imaginación, pero apenas hubo entrado sintió por la vibración de todo su ser la influencia de su presencia. Vestida de negro como la víspera y con el mismo peinado, su fisonomía era, no obstante, diferente. Si la primera vez lo hubiera visto así, la hubiese reconocido en el acto. Su rostro era juvenil, de novia, la luz de sus ojos parecía interrogarle, y una expresión cariñosa y singularmente maliciosa asomaba a sus labios. Pedro cenó en casa de la princesa y hubiera pasado allí la velada a no ser que las damas tenían la intención de ir a la iglesia. Al día siguiente, Pedro reanudó su visita y la prolongó de tal modo que, a pesar de la satisfacción que a las damas le producía su presencia y el más visible interés que Pedro se tomaba por ellas, la conversación fue languideciendo y acabó por referirse a los temas más insignificantes. Pedro se daba cuenta de que las dos mujeres aguardaban impacientes su marcha, pero no se sentía con ánimo de irse. La princesa María, bajo el pretexto de que le aquejaba una fuerte jaqueca, se levantó la primera y puso término a aquella situación tendiendo la mano a Pedro. Ah, sí pues, ¿se marcha usted mañana para San Petersburgo? No, todavía no, repuso Pedro con viveza. O quizás sí. En todo caso, pasaré mañana a recoger sus encargos. Permanecía en pie, visiblemente turbado. Natacha le tendió la mano y salió. La princesa María, en lugar de seguirla, se retrepó en una silla y, fijando en Pedro su luminosa mirada, se puso a observarlo con profunda atención. La jaqueca que sufría se desvaneció como por encanto. Era evidente que se preparaba para tener con Pedro una larga entrevista. Cuando Natacha hubo salido, la inquietud y turbación de Pedro se disiparon instantáneamente. Acercó bruscamente una butaca al lado de la princesa María y se sentó. Voy a ser la depositaria de una confidencia, dijo con emoción contenida. Tiene usted que ayudarme, princesa. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Sé perfectamente que no la merezco y que no es este el momento apropiado para hablarle, pero ¿no podría ser su hermano? No, no, añadió con energía. No quiero ni puedo serlo. Ignoro, prosiguió tras un momento de silencio y esforzándose por hablar serenamente, ignoro desde cuándo la amo, la he amado a ella y sin ella, no puedo concebir la existencia. Es difícil, sin duda, pedir ahora su mano, pero me horroriza solo el pensar que pudiera concedérmela y que por mi culpa desperdiciara la ocasión. Dígame, querida princesa, ¿puedo esperar? Tiene usted razón, repuso la princesa María, al pensar que no es este el momento propicio para hablarle de su... La princesa se detuvo y se dio cuenta de que, dada la metamorfosis que se había operado en Natalia, su objeción resultaba a todas luces eh, inverosímil. Comprendió que la confusión de aquel amor no solo no causaría en Natalia ninguna ofensa, sino que en el fondo de su corazón la deseaba. Más, a pesar de tales reflexiones, la princesa insistió. Hablarle ahora es imposible. Confíe usted en mí. Yo sé que... ¿Qué? Le interrumpió Pedro con voz jadeante, mirándola a los ojos. Yo sé que le ama, que le amará. Apenas hubo pronunciado la princesa esas palabras, Pedro se levantó, le tomó la mano y se la oprimió fuertemente. ¿Lo cree usted? Sí, lo creo. Escriba usted a sus padres. Por mi parte, yo le hablaré cuando se presente la ocasión. Comparto su deseo y mi corazón me dice que logrará usted realizarlo. Ah, sería demasiada felicidad, exclamó Pedro besando las manos de la princesa María. Márchese usted a San Petersburgo, será la mejor que pueda usted hacer. Yo le prometo escribirle. ¿Irme ahora a San Petersburgo? Pues bien, sea, la obedeceré, pero... ¿puede venir a verla mañana? En efecto, Pedro volvió al día siguiente para despedirse de las dos mujeres. Natalia estaba menos animada que los días precedentes, pero Pedro, al mirarla, no sentía más que una impresión, la de una dicha
que inundaba todo su ser y que crecía en intensidad al escuchar cada una de las palabras que Natalia pronunciaba, al observar cada uno de los más ínfimos gestos que hacía. En el momento de despedirse, al estrechar la mano blanca y delgada de Natalia, Pedro la retuvo involuntariamente durante unos instantes. ¿Será verdaderamente para mí, siempre para mí, esta mano, este rostro, este tesoro de seducciones? Hasta la vista, conde, le dijo Natalia en voz alta. Le esperaré con impaciencia, añadió en tono mucho más bajo. Durante los 2 meses que duró su ausencia, aquellas sencillas palabras y la expresión del rostro de Natalia al pronunciarlas fueron para Pedro un manantial inagotable de recuerdos e inefables quimeras. Me ha dicho que me esperaría con impaciencia y se repetía a todas horas del día. ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad! Capítulo 20. Nada semejante a lo que experimentó en ocasión de su noviazgo con Elena le acontecía ahora a Pedro. Entonces se reprochaba, avergonzado, las frases de amor que dirigía a su futura esposa. Ahora, al contrario, evocaba con pura e infinita alegría los menores detalles de su entrevista y se repetía una y otra vez las últimas palabras de Natalia. No era posible ni siquiera la sombra de una duda y ya no se preguntaba si obraba bien o mal. Solo temía una cosa, haber sido juguete de una ilusión. Por otra parte, ¿no era acaso excesivamente presuntuoso? ¿No estaba demasiado seguro del éxito? ¿No se había engañado a la princesa María? Y en cuanto a Natalia, ¿no le había engañado? Contestaría sonriendo. Es bien extraño, como no comprende que no es un hombre distinto de los demás y que yo soy superior a él. Un verdadero frenesí de felicidad se apoderó de él. Su vida, el mundo entero, se resumían en el amor que sentía por Natalia y en la esperanza de que ella correspondiera a sus sentimientos. Quería adivinar en todos los rostros una simpatía que únicamente extraños intereses privaban de que se manifestara. Con frecuencia, a quienes se encontraban con él les desconcertaba por su mirada y su sonrisa radiantes de felicidad. Compadecía a quienes no podían comprenderlo y le acuciaba a veces el deseo de explicarles que estaban perdiendo el tiempo con útiles trivialidades. Cuando le proponían entrar en la administración o se discutía en su presencia acerca de las cuestiones políticas del momento, de las cuales había de depender la felicidad del género humano, escuchaba con una sonrisa dulce y compasiva y sonreía a sus auditores por lo absurdo de sus observaciones. Con todo, la irradiación de su alma al proyectar su efluvio sobre cuantos se hallaban en su camino permitíase descubrir lo que había de bueno y de malo en cada uno de ellos. Al examinar los papeles que había dejado su mujer, se despertó en su corazón un profundo sentimiento de piedad hacia ella por no haber llegado a conocer la felicidad que él había finalmente alcanzado. Asimismo, el príncipe Basilio, que estaba muy orgulloso de su nuevo cargo y de su nueva cruz, no era a sus ojos más que un pobre anciano al que sinceramente compadecía. Sin embargo, los juicios que durante aquel periodo de su vida emitió sobre los hombres y los acontecimientos permanecieron siempre para él irrefutablemente verdaderos y con frecuencia le ayudaron más adelante a resolver sus incertidumbres. Quizás en aquella época era ridículo y extraño, decías entonces, pero no tan loco como parecía. Mi inteligencia era más abierta y más penetrante y comprendí entonces lo que es la vida. En la vida merecía ser comprendido, porque era feliz. Capítulo 21. A partir de la primera velada que Natalia pasó con Pedro, se operó en ella un gran cambio. Casi sin darse cuenta había renacido en su corazón la savia de la vida, derramándose apaciblemente por todo su ser. Su modo de andar, su rostro, su mirada, su voz, todo en ella se había metamorfoseado. Sus aspiraciones a la felicidad habían remontado a la superficie y reclamaban ser satisfechas. A partir de aquel día, Natalia pareció haber olvidado todos los acontecimientos anteriores. Ninguna queja asomó ya a sus labios, ninguna palabra rozó siquiera las sombras desvanecidas del pasado y sonreía a veces ante los proyectos futuros, aun cuando no pronunciaba jamás el nombre de Pedro. Cuando la princesa María hablaba de él, una llama extinta desde hacía mucho tiempo se reavivaba en sus ojos y sus labios apenas podían reprimir un involuntario temblor. La princesa María, sorprendida ante aquel cambio cuya causa adivinó fácilmente, sentíase apesadumbrada. Amaba, pues, tan poco a su hermano para haberlo olvidado tan pronto, mas al verla no podía sentirse enojada con ella ni reprocharla de nada. Era tan súbito
tan irresistible, tan imprevisto aquel despertar de la vida, que la princesa María no se creía con derecho a causar a Natacha, ni siquiera desde el fondo de su corazón, y ésta se abandonaba de una manera tan completa y tan sincera que el nuevo sentimiento, que ni tan solo trataba de ocultar que el dolor había dado paso a la alegría. Cuando después de su explicación con Pedro, la princesa María volvió a su habitación, Natacha la esperaba en el umbral de la puerta. «¿Ha hablado, verdad?», decía Natacha con forzosa y afable expresión, y como si implorara el perdón de la princesa. «Estuve a punto de escuchar a través de la puerta, pero sabía que tú no me ocultarías nada». A pesar de la sincera y emocionada mirada de Natacha, aquellas palabras apenaron a la princesa María. Pensó en su hermano. «¿Qué podemos hacer?», pensó. «Las cosas no pueden torcer el rumbo». Y, con tan dulce y severo a la vez, le dio cuenta de su entrevista con Pedro. Cuando se enteró de que Pedro se marchaba a San Petersburgo, Natacha lanzó una exclamación de sorpresa, pero adivinando la penosa impresión que se reflejaba en el rostro de su amiga, se apresuró a decir: «María, dime lo que debo hacer. Tengo miedo de obrar mal. Haré cuanto me aconsejes». «¿Le ama?». «Sí», murmuró Natacha. «¿Por qué lloras entonces?». «Yo estoy muy contenta de que así sea», repuso la princesa María sin poder contener las lágrimas. «No será enseguida, María. Ah, qué felicidad. Yo seré su mujer y tú te casarás con Nicolás. Te había rogado, Natacha, que no me hablaras nunca de ello. Hablemos solamente de ti». Hubo un largo silencio. «¿Pero por qué se marcha a San Petersburgo?», preguntó de pronto Natacha, y contestándose inmediatamente la pregunta añadió: «Tal vez sea mejor, ¿verdad, María?». Epílogo. Primera parte. Guerra y paz. Capítulo primero. Transcurrieron 7 años, las agitadas aguas de Europa habían vuelto a su cauce, parecían aquietadas, pero las fuerzas misteriosas que mueven a la humanidad, misteriosas por las leyes que rigen su acción, no serán siempre desconocidas, continuaban su eterno laborar. Aun cuando la superficie de las aguas pareciera inmóvil, la humanidad, como el movimiento del tiempo, seguían avanzando constantemente, formándose diferentes grupos de conglomerados humanos que luego se dislocaban y se gestaban a las causas de la formación y disgregación de los estados y de las transformaciones de los pueblos. Las aguas de la historia no se levantaban como antes en tempestades que las removían de una a otra orilla, sino que murmuraba en las profundidades del piélago inmenso. Los personajes históricos no eran como antes, impelidos de un lado para otro por las olas, sino que parecían voltear en el mismo sitio. Los personajes históricos que antaño al frente de los ejércitos reflejaban con órdenes de guerra, marchas y batallas los movimientos de las masas, reflejaban ahora ese movimiento mediante consideraciones políticas y diplomáticas, leyes, tratados. A esa actividad de los personajes históricos los historiadores la denominan reacción, al describir la actividad de esos personajes que, según los historiadores, fue la causa de lo que ellos llaman reacciones. Esos mismos historiadores critican severamente a todos los personajes contemporáneos, desde Alejandro y Napoleón hasta Madame de Staël, Photius, Schilling y Fichte y Chateaubriand, los cuales participaron en el progreso o en la reacción. Según sus relatos, la Rusia de aquel periodo estaba también en reacción y el principal culpable de ella era Alejandro I, aquel mismo emperador que, según los historiadores, era el principal autor del movimiento liberador de su reino y de la salvación de Rusia. No hay nadie en la literatura rusa contemporánea, desde el escolar al sabio historiador, que no reproche a Alejandro por sus errores de aquel periodo histórico. Debía haber hecho aquello, en tal ocasión obró bien y en tal otra mal. Su actitud fue digna de elogio en el comienzo de su reinado y en 1812, pero merecedora de censuras al dar una constitución a Polonia, formar la Santa Alianza y dar el poder a Arkakievich, alentando a Golitsyn y al misticismo, y luego a Chizhov y Photius. Fue uno de sus grandes errores ocuparse personalmente de las formas exteriores del ejército, dislocar el regimiento de Semyonovsky, etc. Tendríamos que escribir docenas de fascículos para dar cuenta de todos los vituperios que los historiadores, basándose en el conocimiento de que se creen poseedores de todo cuanto redunda en bien de la humanidad, dedican a Alejandro I. ¿Qué significado tienen estos dicterios? Los actos de Alejandro I que merecen la aprobación de la historia, a saber,
las iniciativas liberales de su reinado, la lucha contra Napoleón, la firmeza que demostró en 1812, la campaña de 1813, no deben atribuirse a los mismos orígenes condicionales de la sangre, a la educación que recibió en su propia vida, de todo lo cual provienen igualmente los actos que motivaron los dicterios de los historiadores, es decir, la Santa Alianza, el restablecimiento de Polonia y la reacción del año 1820, que se le echa pues en cara a Alejandro I, que ocupaba la posición cimera del poder humano y deslumbraba como un haz de luz con todos los resplandores históricos en él concentrados, estaba sometido a las más fuertes influencias del mundo, de las intrigas, del engaño, de la adulación y del orgullo que son inseparables del poder. Sentía pesar sobre sí en cada momento de la vida la responsabilidad de cuanto se formaba en Europa. Era, en suma, un personaje no ficticio, sino viviente, un hombre con sus hábitos, sus pasiones, sus aspiraciones al bien, a la belleza y a la verdad, y, además, virtuoso, pues nada le reprochaban los historiadores a este respecto, pero sus anhelos para el bien de la humanidad no eran ciertamente los mismos que siente un profesor, cualquiera que desde su juventud se hubiera ocupado de la ciencia, es decir, de la lectura de libros de texto y de copias en un cuaderno con extractos sacados de estos libros. Pero sí cabe suponer que 50 años atrás Alejandro I formó un concepto erróneo del bien de los pueblos. Estamos obligados a admitir que el historiador que juzgue a Alejandro pecará de injusticia al cabo de cierto tiempo, en su opinión referente a lo que es en realidad el bien de la humanidad. Tal suposición es tanto más natural y necesaria cuanto que, al seguir la evolución de la historia, uno admite que en el decurso de los años se modifica en cada nuevo escritor el criterio de lo que es el bien de la humanidad, de tal manera que lo que primero parecía bien, al cabo de 10 años se trueca en mal, o a la inversa, y aún eso es poco. Con frecuencia y al mismo tiempo hallamos en la historia diferentes opiniones totalmente dispares respecto de lo que es el mal y el bien. Unos elogian a Alejandro por la constitución dada a Polonia y por la Santa Alianza, y otros se lo echan en cara denostándolo. En cuanto a la actividad de Alejandro y de Napoleón, no puede decirse si aquella fue útil o perjudicial, porque no sería imposible aducir razones para ello. Si tal actividad no merece la aprobación de alguien, será sin duda porque no concuerda aquella con su limitado concepto respecto de lo que es el bien. Si la conservación de la casa de mi madre en Moscú en 1812, o la gloria de las tropas rusas, el auge de las universidades de San Petersburgo y otras ciudades, el poderío de Rusia, el equilibrio o el progreso europeo, si todo ello constituye a mi juicio el bien, tendré que reconocer entonces que la actividad de cada personaje histórico tendría, además de su objetivo particular, a objetivos más generales inaccesibles para mí. Admitamos, empero, que una pretendida ciencia tenga la posibilidad de conciliar todas las contradicciones y esté en posición de un trasero para medir el bien y el mal de todos los personajes históricos y todos los acontecimientos. Supongamos que Alejandro hubiera obrado de otro modo y que por orden de los que le acusan y pretenden conocer el objetivo final del movimiento de la humanidad, hubiese podido seguir ese programa de la nacionalidad, de la libertad, de la igualdad y del progreso, pues al parecer no existe otro, suministrado por sus actuales acusadores. Supongamos, por último, acceder a tal programa y que Alejandro se propusiera llevarlo a la práctica. Y preguntémonos, ¿cómo juzgar entonces la actividad de todos aquellos hombres contrapuesta con la actividad del gobierno de aquel tiempo que, según los historiadores, era útil y provechosa? Tal actividad no existiría, ni habría vida, ni habría nada. Si se admite que la vida humana puede ser dirigida por la razón, se destruye entonces la posibilidad de la vida misma. Capítulo segundo. Si se admite, como los historiadores, que son verdaderos grandes hombres a aquellos que conducen a la humanidad hacia determinados objetivos, la grandeza de Rusia o de Francia, el equilibrio europeo, la expansión de las ideas revolucionarias, el progreso general, o no importa que, resulta entonces imposible explicarse los fenómenos de la historia sin la intervención del azar y del genio. Si la finalidad de las guerras europeas era, a comienzos del siglo XIX, la grandeza de Rusia, ese objetivo hubiera podido alcanzarse sin que mediaran las guerras precedentes y la invasión. Si el objetivo era la grandeza de Francia, hubiera podido lograrse sin la revolución y el imperio. Si la expansión de las ideas de imprenta lo hubiera conseguido,
mejor que los soldados. Si por último el progreso de la civilización resulta fácil suponer que en lugar de la destrucción de los hombres y de las riquezas se hubiera dado, sin duda, con otros caminos más directos para la expansión y la difusión de aquella. ¿Por qué pues las cosas ocurrieron así y no de otra manera? Eso el historiador nos contesta, la situación es obra del azar y el genio la utilizó. La palabra azar y genio no significan nada que exista realmente y por esta razón no pueden definirse. Tales palabras no significan más que la comprensión en cierto grado de los fenómenos. Uno no sabe cómo ocurre tal o cual cosa y ni es posible que pueda saberlo. Y entonces dice, es el azar. Ve uno una acción incompatible con las cualidades ordinarias del hombre y no alcanza a comprender cómo es posible hacer tal cosa y entonces afirma, es el genio. Para un rebaño de carneros, aquel a que el pastor separa todas las noches de los demás y da una alimentación especial para que engorde más que sus compañeros de rebaño, el privilegiado animal debe de parecerles un genio, y las circunstancias de que todas las noches aquel mismo carnero se ha separado del redil común, que se le sirva aparte la avena y que sea este precisamente al que se sacrifique. El primero debe de parecer una especie de unión extraordinaria del genio con una serie de azares igualmente extraordinarios. Ahora bien, si los corderos dejan de pensar que cuanto se hace con ellos no encierra otro objeto que utilizar material y admiten que los acontecimientos de que son testigos pueden proseguir en un fin incomprensible, para ellos enseguida se darán cuenta de la unidad, de la consecuencia lógica de cuanto acontece con el cordero alimentado aparte, pues aun cuando no aciertan a comprender por qué motivo es objeto de aquella distinción, saben al menos que cuanto sucede al referido cordero no es en modo alguno obra del azar, por lo que no les serán necesarios los conceptos de azar y de genio. Únicamente renunciando a conocer el objetivo comprensible y muy próximo y admitiendo que la meta final no es inasequible, podremos abarcar la razón de ser de la vida de los personajes históricos. Así pues comprenderemos la causa de esa acción inconmensurable a través de la cualidades humanas ordinarias que la produce, y de esta manera nos encontraremos con que la palabra azar y genio no nos serán ya necesarias. Basta con que admitamos que la finalidad de los trastornos europeos no es desconocida, que solo conocemos unos hechos, asesinatos que se producen en primer lugar en Francia, luego en Italia, en África, en Prusia, en España, en Rusia, y que el movimiento de Occidente a Oriente y de Oriente a Occidente siguen el sentido y el objetivo de los acontecimientos. Entonces no solamente no tendremos necesidad de ver un caso especial o el genio en el carácter de Napoleón y Alejandro, sino que nos veremos obligados a considerar a estos personajes como hombres que no se diferencian en absoluto a sus semejantes. No solamente no precisará explicar por el zar los pequeños acontecimientos que elevaron a aquellos hombres al puesto señero que ocuparon, sino que veremos con toda claridad que era necesario que todos aquellos pequeños sucesos se produjeran. Renunciando a conocer el objetivo final, comprenderemos sin que quepa la menor duda que del mismo modo que es imposible inventar para una planta unos colores y unas simientes más apropiadas que los que le son peculiares, así también es imposible inventar otros dos hombres cuyo pasado, hasta en los menores detalles, concordara con tanta exactitud con la misión que aquellos tenían destinado. Capítulo tercero. El sentido fundamental de los acontecimientos europeos a comienzos del siglo XIX lo constituye el movimiento bélico de masa del pueblo europeo de Occidente a Oriente y luego de Oriente a Occidente. Fue el Occidente quien da la primera señal de dicho movimiento. Para que los pueblos de Occidente hubiesen podido llevar a cabo una marcha bélica hasta Moscú, era preciso en primer lugar que constituyeran una unidad militar, lo bastante fuerte para resistir el choque con el Congreso Militar de Oriente. En segundo término, que renunciaran a todas las tradiciones y hábitos establecidos y, por último, que tuviera al frente de ellos un hombre que pudiera justificarse a sí mismo y justificar a los demás de los saqueos y asesinatos que había de llevar a añejos aquel movimiento. Sin embargo, comenzados por la Revolución Francesa, se destruye la antigua unidad que no era lo suficientemente fuerte, desaparecen los viejos hábitos y tradiciones con nuevas costumbres y tradiciones, hasta que surge finalmente el hombre que debía encabezar el movimiento futuro, y este hombre llevar
sobre sí la posibilidad de los actos que se cometieran. Este hombre, carente de condiciones, de principios, de tradiciones y hasta de nombre, por no ser ni siquiera francés, se eleva por obra y gracia de las circunstancias, por encima de todos los partidos que sumen a Francia en el desorden más absoluto y sin comprometerse con ninguno asume la máxima jefatura. La ignorancia de sus compañeros, la debilidad y nulidad de sus adversarios, el cinismo de la mentira, la mediocridad seductora y presuntuosa sitúan a aquel hombre a frente del ejército. Las valerosas tropas italianas, el escaso ardor combativo del enemigo, la audacia infantil y la confianza en sí mismo son, entre otros, los motivos que le hicieron alcanzar la gloria militar. Por doquier favorecen sus planes supuestas afortunadas circunstancias y, por otra parte, la antipatía que sienten por él los gobernantes franceses allanan su camino. Sus tentativas no tienen éxito. Rusia rehúsa sus servicios y no es admitido en Turquía. Durante la campaña de Italia se halla con frecuencia a 2 pasos de la derrota, pero siempre se salva de una manera improvista y, a causa de diversas consideraciones diplomáticas, las tropas rusas, aquellas tropas que hubieran podido dar al traste con su gloria militar, no estuvieron presentes en Europa mientras él fue árbitro de los destinos del continente. A su regreso de Italia se encontró en Francia con un gobierno que atravesaba por uno de aquellos periodos de decadencia en los que los hombres que están en el poder desaparecen de una manera inevitable y aquel hombre, para encontrar una salida a aquella peligrosa situación, proyecta sin motivo alguno una insensata expedición al África. Nuevamente lo que hemos dado en llamar azar lo favorece y Malta, la inaccesible, se le rinde sin disparar un tiro. Los actos más imprudentes se resuelven con el mayor de los éxitos. La flota enemiga, que inmediatamente después cierra el paso al menor barquichuelo, permite la travesía de un ejército entero. Se cometen en África numerosos crímenes contra habitantes desarmados y los hombres que perpetran tales crímenes y sobre todo sus jefes están persuadidos de que todo aquello es maravilloso y que realizan actos dignos de César y de Alejandro de Macedonia. En África se forma el ideal de la gloria y la grandeza, que fue el lugar luego mentor y guía de aquel hombre y de sus compañeros, ese ideal que consiste en no achacar ninguna maldad a los actos cometidos y que enorgullece de los crímenes atribuyéndoles una importancia que para nosotros resulta incomprensible. Todo le sale a pedir de boca, se exime de la peste y no se le imputa como un crimen la feroz crueldad de dar muerte a los cautivos, imprudente hasta la temeridad le es computado como un mérito su inmotivada e innoble expedición al África, donde abandonó a su desgracia 2 compañeros y una vez más la flota enemiga deja que se escape. Aturdido por los gloriosos crímenes que ha cometido, se dirige hacia París sin objetivo alguno, pero dispuesto a desempeñar un importante papel. Entre tanto, la descomposición del gobierno republicano que un año antes había podido representar su pérdida ha llegado a la sazón a su grado máximo, por lo que la presencia de aquel hombre completamente al margen de todos los partidos parece un hecho providencial y la situación contribuye a exaltar su figura. No abriga ningún proyecto, recela de todos y de todo, pero los partidos se arriman a él, exigen su cooperación. Solamente él, con el ideal de gloria y majestad que se formó en Italia y en Egipto, con su exacerbada adoración de sí mismo, con su audacia en el crimen y su cinismo en la mentira, solo él puede llevar a cabo lo que precisa que se cumple. Por eso, casi al margen de su voluntad, a pesar de su indecisión, de la falta de un plan y de todos sus errores, se siente impelido a tomar parte en la conjura cuyo objetivo es la conquista del poder, es decir, se ve llevado a la fuerza a la asamblea de los gobernantes. Aturdido y creyéndose perdido, quiere darse a la fuga, simula un síncope y pronuncia una serie de insensateces que hubieran podido ser su ruina, pero los gobernantes franceses, en otros tiempos dignos y expertos, se dan cuenta de que su misión ha terminado, se sienten aún más aturdidos que él, y en lugar de hacer públicas las frases necesarias para conservar el poder y vencer al adversario, guardan hermético silencio. El azar o millones de azares les dieron el poder y no parece sino que todos los hombres se hayan puesto de acuerdo para consolidar su fortuna. El carácter de los gobernantes franceses de aquel tiempo que se sometieron a aquel hombre se debió al azar. El azar forma el carácter de Pablo I, que reconoció luego su poder.
El azar trama una conjuración contra él, que no solamente no le perjudica, sino que aún consolida su posición. El azar pone en sus manos al duque de Guienne y con la ejecución de este convence a la muchedumbre más que con ninguna otra prueba de que tiene el derecho porque posee la fuerza. Por un azar allegó todas sus tropas para una expedición contra Inglaterra que de llegar a realizarla le hubiera sido fatal. Y por último fue también por azar que cayó sobre Mack y sus austríacos que se le rindieron sin lucha. El azar y el genio le dieron la victoria en Austerlitz y por azar no solamente los franceses sino Europa entera salvó a Inglaterra que no tomó parte en aquellos acontecimientos. A pesar del horror y del desprecio que inspiraron sus crímenes, acataron su poder y le reconocieron el título de que asimismo se dio y su ideal de grandeza y de gloria que a todo el mundo pareció algo hermoso y ecuánime. Las fuerzas de Occidente, como si se prepararan para el futuro movimiento entre 1805, 1806, 1807 y 1809, irrumpieron varias veces hacia Oriente y construyeron fortificaciones. En 1911 el ejército que se formaba en Francia se fundió como un cuerpo inmenso con los pueblos del centro. Con el incremento del ejército se desarrolló también la fuerza que justificó la razón de ser del hombre que estuvo al frente del movimiento. Durante el periodo de 10 años que precedió a la gran conmoción, aquel hombre se entrevistó y conferenció con todas las cabezas coronadas de Europa. Los destronados potentados del mundo no pudieron oponer ningún ideal razonable al ideal insensato de gloria y de grandeza de Napoleón. Uno tras otro se apresuraron a demostrarle su nulidad. El rey de Prusia envió a su esposa a Napoleón con objeto de recabar sus favores. El emperador de Austria consideró un honor entregarle la hija de los Césares. El Papa, el guardián de los ritos sagrados del pueblo, aplicó la religión para encumbrar a aquel hombre, de manera que no fue solamente el propio Napoleón quien se preparó a presentar su papel, sino que fueron todos cuantos le rodearon quienes le instaron a asumir todas las responsabilidades de lo que pasó entonces y lo que después ocurrió. No hubo un solo acto, un solo crimen, la más pequeña disposición que no se trocara en labios de sus aduladores en una acción grandiosa. El mayor agasajo que los germanos pudieron inventar en honor de Napoleón fue la glorificación de Jena y de Austerlitz. Pero la gloria no solamente se centró en él, sino que irradió a sus amigos, a sus hermanos, a sus hijastros y a sus cuñados. Todo contribuyó a desposeerlo del sentido común que podía quedarle y a prepararle para desempeñar el terrible papel que el destino le había asignado, y al mismo tiempo que él estuvieron prestas las fuerzas que habían de ser instrumento de su misión. La invasión avanza hacia Oriente, alcanza la meta final, Moscú, la capital, es conquistada, el ejército ruso aniquilado, más de lo que lo fueron los precedentes en Austerlitz y en Bagrán, pero de pronto, en vez de uno de aquellos casos fortuitos que materialmente le han acompañado sin cesar en una interrumpida cadena de éxitos hasta conseguir los fines prefijados, salen a su encuentro una innumerable cantidad de casos fortuitos, adversos, desde Borodino al hielo y a la chispa que encendió a Moscú, y el lugar del genio lo ocupan una astucia y una bajeza que no tienen parangón. Las tropas de la invasión retrocedieron, se dieron la fuga y los azares que obraron en favor suyo se les mostraron contrarios. Se produjo entonces el movimiento a la inversa, oriente a occidente, que fue semejante al que había tenido efecto desde occidente a oriente. Al igual que en 1805, 1806 y 1809, las mismas tentativas que se realizaron de oriente a occidente precedieron al grandioso movimiento. Hubo el mismo agrupamiento de fuerzas, la misma participación de los pueblos en el centro de aquel, las mismas dudas y vacilaciones a la mitad del camino y la misma serenidad a la proximidad de la etapa final. Alcanzóse el objetivo final, París. El gobierno de Napoleón y sus tropas fueron destruidos. El propio Napoleón carecía ya de sentimientos. Todos sus actos fueron evidentemente miserables y viles. Sin embargo, surgió de nuevo un azar inexplicable. Los aliados odiaban a Napoleón, en el que personificaban la causa de todos sus males. Privado de la fuerza del poder, convicto y confeso de crímenes y perfidias, hubiera debido presentarse a ellos como se había presentado 10 años antes y uno después, o sea, como un aventurero al margen de la ley, pero por un extraño azar nadie lo consideró como tal.
No había terminado, empero, su misión. Aquel hombre, a quien 10 años antes y uno después se le consideró como un aventurero al margen de la ley, fue enviado lejos, a 2 días de distancia de Francia, a una isla con una guardia propia y unos millones que se le pagaban, no se sabe por qué. Capítulo 4. El movimiento de los pueblos comienza a decrecer. Las encrespadas olas van remitiendo en su furor y sobre la superficie del océano en calma van formándose unos círculos sobre los cuales flotan los diplomáticos que se figuran ser los artífices de tal apaciguamiento. Pero aquel más pacífico bulle de nuevo. Se les antoja a los diplomáticos que aquel nuevo empuje de las fuerzas es ocasionado por sus desacuerdos y esperan la guerra entre sus emperadores. La situación parece insoluble, pero el golpe de mar, cuyo ímpetu presiente no se produce donde aquellos lo esperan. En el mismo punto de donde surge el movimiento, París, se alzó amenazadora la misma formidable ola y se produce entonces la última manifestación del movimiento de Occidente, que tiene que resolver las dificultades diplomáticas aparentemente insolubles y acabar definitivamente con la última conmoción militar de ese periodo. El hombre que ha arrasado Francia se encuentra solo, sin amigos y sin soldados y regresa a su país. Cualquier guardia podría detenerle, pero por un extraño azar, no solamente nadie lo detiene, sino que todo el mundo acoge con entusiasmo al mismo hombre a quien pocos días antes había maldecido y que volverá a hacerlo un mes después. Ese hombre es todavía necesario para justificar la última acción común y la acción se lleva a cabo. Ha sido representado pues el último acto. Se ordena al actor que se despoje de sus vestiduras y abandone sus afeites, porque ya nadie necesita de él. Transcurren algunos años. Aquel hombre solitario en la isla representa en sí mismo una miserable comedia, intriga y miente para tratar de justificar sus actos cuando tal justificación no es ya necesaria y demuestra a todo el mundo que lo que los hombres creían un poder personal no era, al fin y al cabo, más que el resultado de una invisible fuerza. El director de escena, luego de terminado el drama y desvestido del actor, nos muestra a este diciendo: fijaos ahora en quién tenéis depositada vuestra fe. Ahí lo tenéis. ¿Os habéis convencido ahora que no era él, sino yo quien todo lo dirigía? Pero los hombres ciegos ante la fuerza y el vigor del movimiento siguen sin comprenderlo. Una consecuencia y una necesidad todavía mayores se encuentran en la vida de Alejandro I, que estuvo al frente del contramovimiento, o sea, de Oriente a Occidente. ¿Qué le falta a ese hombre? El sentido de la justicia, el interés por los asuntos de Europa, no el interés de poco alcance formado por mezquinas consideraciones, sino el que contiene un concepto superior acerca de los hombres y las cosas, la preponderancia moral sobre sus colegas, los emperadores de su tiempo, dulzura y atracción en el trato, y además ha sido ofendido personalmente por Napoleón. Todo ello lo reúne Alejandro I, preparado por los innumerables azares de su vida anterior, la educación recibida, las tendencias liberales, los consejeros que lo rodean, Austerlitz, Tilsit y Erfurt. Durante la Guerra Nacional este personaje permanece inactivo porque no es necesario, pero aparece en el momento oportuno, cuando la guerra europea parece inevitable y uniendo a los pueblos del continente los guía hacia el objetivo. Y el objetivo se consigue. Después de la guerra de 1815, Alejandro se halla en la cumbre del poder. ¿Cómo era uso de él? Alejandro, primero, el pacificador de Europa, el hombre que desde su juventud solo aspiró a conseguir el bienestar de los pueblos, el primero que apoyó la introducción de las reformas liberales en su patria, aparece ahora investido del más omnímodo poder y por consiguiente con las máximas posibilidades de derramar el bien entre sus súbditos, y mientras Napoleón se solaza en el desierto en trazar planes ingenuos y falaces acerca de la dicha que, de ocupar el poder, sembraría entre la humanidad, Alejandro I, una vez cumplida su misión, sintió posarse en sus hombros la mano de Dios y reconociendo la pequeñez de su poder imaginario, se aparta de él, lo deposita nuevamente en las manos de los hombres que desprecia y dice únicamente: nada para nosotros, eterno, nada para nosotros, solo gloria para tu nombre. Yo soy un hombre como los demás, permíteme vivir como tal y pensar en mi alma y en Dios. Lo mismo que el Sol y cada átomo de éter constituyen una esfera
perfecta en sí misma y es al mismo tiempo nada más que un átomo integrante, de un modo que por su inmensidad es inconcebible para el hombre, así cada individuo encierra en sí mismo sus propios fines, eh, aun cuando destine esto al servicio del interés general que permanece inaccesible a su mente. Una abeja que un momento antes se posaba sobre una flor va a clavar su aguijón en un niño. Este teme el animal y dice que la misión de las abejas no es para picar a los hombres. El poeta admira la abeja que se posa sobre una flor y afirma que el papel de aquellas es el de extraer el néctar de las flores. El apicultor, al observar que la abeja recoge el polen de las flores y lo lleva a la colmena, asegura que la función de tales insectos es la de libar la miel. Otro, que ha estudiado más concienzudamente la vida de la colmena, asegura que la abeja recoge el polen para nutrir con él a las abejas jóvenes y crear la reina, y que su objetivo lo constituye la procreación de la especie. El botánico advierte que al volar con el polen de una flor masculina a otra femenina, fecunda esta última, de lo que se deduce que es este el cometido de la abeja. Otro, al observar las variaciones de las plantas, se da cuenta de que la abeja contribuye a la verificación de aquellas y cree que es esta la misión de la abeja, de lo que se infiere que el objetivo final de este insecto no puede ser fijado por el espíritu humano. Cuanto a mayor altura se eleva este para describir aquella misión, tanto más evidente se le aparece el carácter inaccesible del objetivo final. El hombre puede observar la concordancia que existe entre la vida de las abejas y los demás fenómenos de la vida, y lo mismo acontece respecto al objetivo de los personajes históricos y de los pueblos. Capítulo quinto. El casamiento de Natalia con Besukov, que tuvo lugar en el año 1813, fue el último acontecimiento dichoso para nuestros viejos amigos, los Rostov. En el mismo año murió el conde Elías Andrievich y, como acontece con frecuencia, se derrumbó con él la familia tal como la hemos conocido hasta ahora. El incendio de Moscú, el fallecimiento del príncipe Andrés, el dolor de Natalia, la prematura muerte de Petty y la desesperación de la condesa fueron minando sucesivamente las ya escasas energías del viejo conde. Parecía no sentirse con fuerzas para comprender la gravedad de todas sus desdichas, e inclinando su canosa cabeza bajo la mano de la providencia, esperaba pacientemente su último momento. Tan pronto abatido como poseído de una febril excitación, pasaba sin transición de un extremo a otro. En ocasión del matrimonio de su hija, solo se ocupó de las cosas materiales, se encargó de las comidas, de las cenas y se esforzó en mostrarse contento. Sin embargo, su alegría no era tan comunicativa como antes y despertaba, por el contrario, un sentimiento de compasión en todos quienes le conocían y le querían. Cuando los novios se hubieron marchado, quedó muy abatido, se quejó de una incurable Jaqueca cayó enfermo y se acostó para no levantarse más. A pesar de las engañosas seguridades de los médicos, se dio cuenta de que había llegado su hora. La condesa pasó 15 días a la cabecera del enfermo sin desnudarse siquiera. Cada vez que la condesa le presentaba una poción, el conde sollozaba dulcemente y le besaba en silencio la mano. El día de su muerte pidió perdón a su mujer de viva voz y mentalmente a su hijo por haber administrado tan mal su fortuna. Su tránsito fue apacible. El día siguiente acudieron sus amigos a despedirse del difunto. Cuántas veces habían bailado y cenado con él, haciendo mofas de sus manías. Sin embargo, en aquel momento, como si quisieran justificarse, repetían todo con un sincero sentimiento de remordimiento y de ternura. Con todo, era un hombre excelente. Ya no se encuentran hoy día hombres como él. Y por otra parte, ¿quién no tiene sus debilidades? Cuando el viejo conde murió, sus asuntos estaban de tal modo embrollados que no hubo manera de poner nada en claro. La situación en que quedaron los deudos del difunto no parecía brillante, ni mucho menos. Nicolás recibió una noticia en París, donde se encontraba con las tropas rusas. Solicitó enseguida su baja en el ejército y, sin esperar el resultado de su demanda, salió con permiso de la ciudad. Su situación económica se puso en claro un mes después de la muerte del conde y todo el mundo quedó estupefacto ante la enormidad de las deudas que se habían contraído y cuya existencia se ignoraba. El pasivo sobrepasaba en mucho a la herencia. Amigos y parientes aconsejaron a Nicolás que renunciara a ella, pero éste, considerando tal manera de obrar como un ultraje a la memoria sagrada de su padre, no quiso ni oír hablar de ello y aceptó pura y simplemente la herencia con la obligación de pagar las deudas.
Los acreedores, que durante tanto tiempo habían callado a causa de la influencia que el conde, con su inagotable bondad, había ejercido sobre ellos, comenzaron a hacer valer sus derechos. Mitenka y varios otros que tenían pagares en su poder se mostraron los más exigentes y no daban a Nicolás tregua ni reposo. Aquellos que habían tenido paciencia en vida del conde acosaban despiadadamente al joven heredero, que había aceptado de buen grado el cumplimiento de los compromisos que había contraído su padre. Ni uno solo de los arreglos propuestos por Nicolás fue aceptado. Las tierras fueron vendidas en pública subasta y quedaron aún por pagar la mitad de las deudas. Nicolás pidió prestados a su cuñado 1000 rublos para saldar aquellas que consideraba como deudas de honor y se vio obligado, para evitar la prisión con que le amenazaban los otros acreedores, a buscar un empleo, reingresar en el ejército, en el que la primera ocasión sería sin duda nombrado jefe de regimiento. Era de todo punto imposible, pues su madre se aferraba a él como a la última sonrisa de la vida. Así pues, a pesar de sus pocos deseos de permanecer en Moscú entre la gente que antes le había conocido y a pesar de la repugnancia que le inspiraban los cargos civiles, acabó por conseguir un destino en la administración. Se despidió del uniforme que tanto quería y se estableció como su madre y con Sonia en un piso moderno. Natalia y Pedro, que residían en San Petersburgo, no tenían una idea precisa de las dificultades que pasaba Nicolás y que éste procuraba ocultarles, e ignoraban asimismo que con sus 1200 rublos de sueldo no solamente tenía que subvenir a sus necesidades, sino que tenía que disimular su pobreza a los ojos de su madre. La condesa no podía admitir la existencia sin las condiciones de lujo a las que se había habituado desde la infancia y exigía a cada instante la satisfacción de sus menores caprichos, sin darse cuenta de lo penoso que ello era para su hijo. Ora se trataba de un coche para enviar a buscar a una amiga, ora de un plato exquisito, ora de vino de marca para su hijo, o dinero para comprar regalos a Natacha, a Sonia o al propio Nicolás. Sonia cuidaba de la casa, atendía a la tía, hacíale las lecturas soportables, sus caprichos y su secreta animosidad, y ayudaba a Nicolás a disimularle las dificultades económicas. Este se percataba de que su agradecimiento por ella era una deuda que jamás podía saldar, pero al mismo tiempo que admiraba su paciencia y su ilimitada abnegación, procuraba rehuir toda intimidad con ella. Le dolía intensamente no encontrar defectos en ella y que, reuniendo precisamente todas las perfecciones, le faltase algo indefinible que le hubiera llevado infaliblemente a ofrecerle su corazón, por lo que cuanto más la apreciaba, menos capaz se sentía de amarla. Había aceptado presuradamente la palabra que ella le había devuelto y mantenía ahora a distancia, como si quisiera darle a entender que el pasado había muerto definitivamente. Sus dificultades económicas fueron en aumento. No solamente le era imposible ahorrar nada sobre su sueldo, sino que para satisfacer las exigencias de su madre se vio muy pronto obligado a contraer pequeñas deudas. Cómo salir de aquel callejón sin salida lo ignoraba. La idea de casarse con una rica heredera, como le proponían viejas amistades de la familia, le causaba una repugnancia invencible. En el fondo de su alma experimentaba una sombría y amarga satisfacción al soportar sin la menor queja aquel peso abrumador. Huía de toda distracción con los amigos y se ocupaba en ayudar a su madre a ser solitario sobre la mesa y en pasearse por su habitación fumando en silencio su pipa. Al lograr así, parecía cultivar aquel sombrío y taciturno estado de ánimo que era lo único que le permitía soportar semejante vida de privaciones. Capítulo 6. Al comienzo del invierno, la princesa María llegó a Moscú y por los chismes de la ciudad se enteró de la verdadera situación de los Rostov. El hijo, decíase, se sacrificaba por su madre, no esperaba otra cosa de él. Se dijo a la princesa María que vio en la abnegación de Nicolás una dulce confirmación de su amor hacia él. Sus relaciones íntimas, casi de parentesco con la familia Rostov, le imponían el deber de ir a visitar a la condesa, pero el recuerdo de la estancia de Nicolás en Voronezh le hacía penosa esa visita. Dejó pasar unas semanas antes de decidirse a presentarse en casa de los Rostov. Nicolás fue el primero en recibirla, pues para ir a ver a la condesa tenía que atravesar forzosamente la habitación de su hijo. En un principio, el rostro de Nicolás, lejos de expresar la satisfacción que la princesa esperaba ver reflejada en él, cobró una expresión de frialdad y de orgullo. Nicolás se interesó por la salud de la princesa, la acompañó a la habitación de la condesa y se separó de ella al cabo de unos segundos. Terminada la visita, Nicolás
Con señalada gravedad condujo a la princesa hacia la antesala y apenas contestó a las preguntas que ésta formuló acerca de la salud de su madre. ¿Qué le importa? Parecía decir su mirada. Dejadme en paz. No puedo sufrir a esas damas y sus amabilidades, dijo a Sonia cuando el coche de la princesa se hubo alejado. ¿Por qué vienen? No debes hablar así, Nicolás, repuso Sonia tratando de disimular su alegría. Es tan buena y mamá la quiere tanto. Nicolás guardó silencio y hubiera querido olvidar aquella visita, pero la condesa se refirió a ella con frecuencia, no escatimaba sus elogios a la princesa María, insistía que su hijo le devolviera la visita y expresaba su deseo de verla más a menudo. Era visible que el silencio de Nicolás a ese respecto le irritaba sobremanera. Tienes que ir a verla, es una muchacha encantadora, verás al menos a alguien, pues entre nosotras debes aburrirte mucho. No me interesa, mamá, no te comprendo, amigo mío. Tan pronto quieres ver a la gente como te hastías de ella. Pero si jamás he dicho que me aburriera, exclamó Nicolás. ¿Cómo? ¿No acabas de decir que no querías verla? Es una muchacha de grandes cualidades, por la que siempre has tenido simpatía, pero ahora ignoro por qué motivo se me oculta todo. No digas eso, mamá. Te comprendería si se tratara de algo enojoso, pero devolver una visita que la cortesía exige. En fin, puesto que tienes secretos para mí, no haré nada más. Iré, si esto te complace. A mí tanto me da, lo decía por sí. Nicolás, y un suspiro, se mordió los bigotes y se esforzó por distraer la atención de su madre, pero al día siguiente y los sucesivos la condesa insistió sobre el mismo tema. La fría acogida de Nicolás había herido a la princesa María en su amor propio y se decía, harta razón tenía en no querer esa visita. En el fondo no debía esperar otra cosa. Después de todo, voy a visitar a la pobre anciana que tan buena ha sido conmigo, pero con esas reflexiones no lograba aquietar la pena que experimentaba al pensar en el recibimiento que le había dispensado Nicolás, a pesar de su firme resolución de no volver nunca más a casa de los Rostov y olvidar cuanto había ocurrido, se sentía involuntariamente en una falsa posición y cuando trataba de ahondar en las causas de ella, se veía obligada a confesarse a sí misma que sus relaciones con Nicolás no eran extrañas, aun cuando acontecía. A cuanto le acontecía, no cabía duda de que su tono grave y cortés no era reflejo de la verdadera expresión de sus sentimientos. Ocultaba evidentemente un sobreentendido que a toda costa le interesaba poner en claro para recobrar su tranquilidad. Cierto día, en pleno invierno, cuando la princesa asistía a las lecciones de su sobrino, anunciaron la visita de Rostov. Resuelta a no dejar traslucir su secreto y no denunciar su turbación, rogó a la señorita Bourrien que lo acompañara al salón. A la primera mirada que dirigió a Nicolás comprendió que éste había venido simplemente a cumplir con un deber de cortesía y se prometió a sí misma no salir de la reserva más absoluta. Así pues, al cabo de los 10 minutos que las conveniencias exigen y que fueron consagrados a preguntas triviales acerca de la salud de la condesa y las últimas noticias, Nicolás se levantó y se dispuso a despedirse. Gracias a la señorita Bourrien, la princesa María había sostenido bien hasta entonces la conversación, pero en aquel momento, fatigada de hablar de lo que tan escaso interés tenía para ella y volviendo mediante un rápido encadenamiento de ideas a su habitual aislamiento y taciturnidad, se sumió involuntariamente en una silenciosa meditación con los ojos fijos ante ella y sin darse cuenta del gesto que Nicolás acababa de hacer, este fingió no haber advertido nada y cambió unas palabras con la señorita Bourrien, pero como la princesa permanecía inmóvil y pensativa, se vio obligado a mirarle y a darse cuenta del pesar que reflejaban sus delicadas facciones. Parecióle entrever que él era la causa de tal dolor y no acertó a dar con las frases precisas que atestiguaran su interés por ella. Adiós, princesa, le dijo. La princesa pareció despertarse y sonrojándose suspiró. Perdón, murmuró. ¿Se va usted ya? Entonces, adiós. Pero, espere un momento. ¿Dónde está el almohadón para la condesa? Preguntó dirigiéndose a la señorita Bourrien.